Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Mi matrimonio está en soporte vital, y estoy contemplando si es el momento de retirar el tubo de alimentación. Tengo un esposo que planea engañarme eventualmente, me lo ha amenazado, y he pasado el último año en ascuas, preguntándome cuándo sucederá. Por supuesto, todos dicen, solo presenta el divorcio, es crueldad emocional o estás actuando como un quejica, simplemente lárgate. Pero yo amo a mi pareja. Pasé por el infierno para estar con él, y no quiero convertirme en una estadística fallida a los 35. También quiero tener más hijos con él, así que aquí está mi dilema. Nos conocimos en la universidad. Ambos asistimos a la Universidad de Texas a principios de los 2000. Ambos estudiábamos para ser veterinarios, un programa por el cual la universidad es reconocida. Yo trabajo con animales domésticos, y mi esposo solía trabajar con ganado. Después de algunos años, decidió que su verdadera vocación era el transporte de larga distancia y dejó de ser veterinario. Ahora entrega schnitzels de cerdo como mensajero express a San Francisco. Es una máquina, completa cada viaje en menos de 24 horas. Una vez me dijo, cariño, nunca conduzco demasiado rápido. Todo se trata de reflejos. Incluso después de su cambio de carrera, el cual combatí y perdí, ciertamente no estamos sufriendo financieramente. De todos modos, como mencioné, nos conocimos en College Station. Yo era bastante activa, pero en los últimos meses me he enfriado, contemplando mi futuro. Encontré a un par de posibles candidatos, ambos alrededor de 175 centímetros de altura, con cuerpos de nadadores y, según pude juzgar por sus vaqueros, bien dotados, especialmente en los glúteos. Soy fan de los cojines masculinos, hay algo para agarrar. Pero, divago, al final, elegí a Jack y me dispuse a conquistarlo. Como dije, no era inocente, pero es fácil engañar a la gente al respecto. Simplemente actúas torpemente, además de mentir y afirmar que duele. Nadie revisa la sangre hoy en día, no estamos en la Edad Media. Jack, por supuesto, no se dio cuenta, así que mi truco funcionó hasta cierto punto. El fallo fue que accidentalmente se introdujeron antibióticos en la píldora debido a una infección sinusal. Así que justo después de graduarme, rompí aguas y tuvimos que ir corriendo a la sala de maternidad. Sí, si no lo captaste, ahora soy la señora Burton, o al menos lo sigo siendo por ahora, dependiendo de hacia dónde vayamos desde aquí. Mi nombre es Gracie. Nuestra hija se llama Margaret, aunque prefiere Margo. Definitivamente es la niña de su papá, no nos llevamos muy bien. Creo que es porque ambos somos tramposos. A lo largo de nuestro matrimonio, ocasionalmente le he sido infiel a mi esposo. Simplemente no puedo evitarlo, tengo una adicción, y Jack no está a mi nivel en la cama. De todos modos, no me casé con él por eso. Me casé con él porque era fácil de controlar y porque sabía cómo ganarse la vida. Quizás te suene frío, pero entonces probablemente vivas en una caravana y conduzcas un Ford. Yo conduzco un Mercedes Serie S y vivo en una mansión. Si decidiste conformarte o no estabas preparado para el futuro, no me juzgues. Jack nunca me fue infiel, solía ser como un cachorro adorable, siguiéndome a todas partes. Le enseñé todo en el dormitorio, y afortunadamente, creyó mi afirmación de que aprendí todo de internet. Digo que no está a la altura de mi nivel en la cama, pero ahora está cerca gracias a mi entrenamiento. Tal vez por eso estoy tan triste por nuestro posible divorcio. Verás, todos son descubiertos en algún momento. En mi caso, mientras estaba con un ciudadano de la República Dominicana que llegó con visa de estudiante, mi hija me traicionó a mis espaldas. Se saltó la escuela y grabó mi sesión en alta resolución con la cámara del teléfono que le compré. Dios, qué monstruo he criado. Debería haber tenido un aborto, pero ella es la que ató a Jack a mí cuando éramos más jóvenes e inseguros. Las decisiones y las visiones retrospectivas nunca ayudan cuando se necesitan. Cuando llegué a casa ese día, la vi sonreírme y correr hacia arriba.
Fue entonces cuando entré en la sala de estar y me encontré de frente con una pesadilla. Mi escena más reciente estaba en la televisión. Jack estaba sentado frente a ella, con lágrimas corriendo y un sonido penetrante emanando de su pecho. Mi esposo se estaba autodestruyendo lentamente ante mis ojos. Me quedé helada, mi mente me decía que corriera y arrancara el cable del enchufe, pero mi cuerpo estaba en estado de shock. En un mundo perfecto, en este momento, mi esposo estaría excitado o se habría llevado a cabo una escena de adultos frente a él. Entonces podríamos haber llegado a un entendimiento. Pero no estaba destinado a ser así. Finalmente se levantó y lanzó el control remoto a nuestra muy cara pantalla plana. Su cabeza giró como una torre, enfrentándome, sus ojos se encontraron con los míos, y todo lo que vi fue ciega ira o odio. No puedo decir con certeza cuál era. Jack, puedo explicarlo, fue. Sí, fue un accidente o la voluntad de Dios, ¿verdad? Pensé que sabía acerca de las dificultades entre hombres y mujeres, de lo rara vez que funciona. Aún así, seguí intentándolo. Sus manos se cerraron y abrieron, su respiración era errática. Por primera vez desde que lo conocí, sentí genuinamente miedo de que pudiera hacerme daño. Curiosamente, sonaba como si no estuviera sorprendido por mi aventura, pero no tuve tiempo de reflexionar al respecto. En lugar de eso, corrió al garaje y escuché que arrancaba su camioneta, la vieja Ford que mantenía en funcionamiento. Siempre bromeaba diciendo que le daba un crédito de granjero cuando salía y atendía a sus pacientes animales. Incluso cuando dejó de ser veterinario, mantuvo esa camioneta. Justo después de eso, escuché que la puerta automática del garaje empezaba a abrirse, y antes de que pudiera correr hacia el camino de entrada, él salió a la calle. Por favor, Dios, que se abroche el cinturón, me oí decir a mí misma. Mi monstruo también estaba parado en la escalera, mirando por la ventana panorámica. ¿Qué te importa? Tú le hiciste esto, grité. ¿Qué quieres decir con, le hice esto, mi futura exmadre? Yo no me acosté con un chico estando casada. Con un chico lo suficientemente joven como para ser mi chico. Eres tan ingenua. ¿Qué niña malvada he criado? Necesitaba que se fuera de aquí. Comencé a idear un plan para salvar mi vida, y el primer paso fue enviarla a casa de sus abuelos. Después, por supuesto, de confiscarle el teléfono y destruir el disco que grabó para que su padre lo viera. Vas a visitar a tus abuelos. Te aconsejaría que no mencionaras nada. No tienes más pruebas, y ciertamente puedo hacer tu vida extremadamente difícil mientras vivas bajo este techo. Estás loca si piensas que no podré controlar a tu padre una vez que se calme. Así que, mi amada hija, no te burles de mí. Grité al final. Pensé que corría escaleras arriba atemorizada, pero en ese entonces, no sabía nada acerca de la nube. Horribles computadoras. Pasó un día, mi hija estaba segura, o eso creía, lejos de aquí donde ya no podría hacerme daño, y finalmente mi esposo llegó a casa. Sus ojos estaban rojos, y parecía que aún no había dormido. Me froté vigorosamente los ojos cuando lo oí llegar, y yo no había cambiado. Al entrar en la sala de estar, traté de presentarme en un estado terrible. Exhalé suavemente con voz de niña. Por favor, perdóname. Debo haber tenido un colapso nervioso, no sé qué me pasó, permitiendo que esto sucediera. Su mirada era fría, incluso en el dolor. Sus ojos estaban llenos de emociones incomprensibles. Me levanté lentamente y lo abracé, pero noté que no respondía a mi gesto. Simplemente se quedó allí, como un poste de cerca o un árbol, inflexible. Te defraudé, a nosotros y a nuestra hija. No puedo deshacer lo que hice. Te amo, y no pelearé si quieres dejarme. Tomé un riesgo calculado, podía ir en cualquier dirección, pero creo que las probabilidades definitivamente estaban a mi favor. Finalmente, él habló. ¿Podrías dejar de restregármelo en la cara? No puedo concentrarme cuando haces eso.
Estoy cansado y necesito más tiempo para pensar sin tu influencia. Voy a dormir en el dormitorio con la puerta cerrada, así que debes llevar todo lo que necesitas de allí e irte a la habitación de invitados. Menos mal que no cayó en la trampa del divorcio. Subí corriendo y agarré algunas cosas del armario y el baño principal, luego las llevé a la habitación de invitados al final del pasillo. Al regresar, la cerradura hizo clic en la puerta. Toqué suavemente. Jack, ¿podemos hablar al menos pronto? Hablaremos por la mañana. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que lucir aún peor, así que evité beber agua o comer. Despeiné aún más mi cabello y metí un dedo en mi garganta para enfermarme. Algunos sollozos cuidadosamente aplicados también complementaron la apariencia cansada. Además, coloqué un vaso de vodka a mi lado y apliqué un poco de vaselina en la parte posterior de mi mano. Me obligué a mantenerme despierta el resto del día y la noche para mejorar la apariencia de fatiga. Cuando Jack bajó las escaleras a la mañana siguiente, rápidamente me unté vaselina en los dientes para mantener mis labios abiertos en una especie de sonrisa. También salpiqué un par de gotas de vodka restante en mis ojos para causar enrojecimiento y lágrimas. Dolió, pero era necesario. Vi que lucía mucho mejor, aunque devastado. Aún mejor fue la evidente preocupación en su rostro por mi apariencia. Todavía me amaba. Tenía una oportunidad. Dios, Grace, te ves terrible. Vamos a meterte en la cama. Me levantó y me llevó a la habitación principal. Lloré en su hombro cuando me llevó a la habitación y me acostó. Mejoró aún más cuando se acostó a mi lado y comenzó a hablar. Me lastimaste, Grace, realmente sacudiste los pilares celestiales. Pero no quiero que te lastimes a ti misma. Mamá llamó y dijo que están cuidando de Margo, así que necesitamos hablar. Se veía avergonzado pero continuó. He pensado mucho en esto, quiero decir, más de lo que pensé en mi vida. Creo que podría estar dispuesto a darte otra oportunidad, pero necesitas buscar ayuda para tus problemas. También hay algo más. Cualquier cosa, mi amor, te lo juro. Silencio, casi gritó. Creo que él estaba más molesto de lo que parecía. Hay algo más, Grace. Probablemente no te gustará, pero necesito que sientas el dolor aplastante por el cual me hiciste pasar. No puedo decirte cuándo sucederá, pero en algún momento en el futuro, tengo la intención de acostarme con otra mujer y capturarlo. Si quieres que sigamos, tendrás que verme con otra persona. Tendrás que mirar. Entonces estaremos a mano. Estaba realmente impactada. Había convertido a mi amoroso esposo en un monstruo y él estaba decidido a desfigurarme. Tan solo la idea de que hiciera con otra mujer lo que yo había hecho con mis amantes era casi insoportable. Pero lo necesitaba. Tenía que pasar por esto para devolver mi vida a donde estaba. Solo quiero que sepas que antes de que hagamos el amor de nuevo, tendrás que hacerte pruebas para enfermedades. Después de que me vengue en algún momento en el futuro, haré lo mismo. Mientras tanto, asumiendo que nos acerquemos de nuevo, usaré protección. Dadas mis problemas de confianza, no puedo arriesgarme a tener otro hijo que me ate aún más a ti. Lo entiendo, Jack, mi amor. No quiero experimentar el mismo dolor, pero lo haré para mantenerte. Pasaré por cualquier cosa por eso. Pensé que era un poco absurdo, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. En los meses siguientes, nos adaptamos a la rutina desafiante. Mi hija regresó a casa, y claramente no podía entender por qué no nos habíamos divorciado. Simplemente le sonreí y le recordé que yo estaba a cargo de esta familia. Después de eso, ya no me desafiaba directamente. La terapia también fue un asunto fácil, simplemente culpé a mi adicción al amor. El problema era, como mencioné antes, que mi esposo intentaba con tanto esfuerzo hacer el amor de una manera tonta. Tomó el control del dormitorio directamente de mis manos. Cada vez que me tomaba, me preguntaba si había aprendido sus nuevas técnicas apasionadas de otra mujer.
cuando no dormíamos porque decía estar enfermo o cansado, me preocupaba. El efecto acumulativo fue devastador. A lo largo del año, perdí toda mi autoconfianza. No podía arriesgarme a que una aventura extramatrimonial fuera conocida por mi esposo, así que confié únicamente en él. Ansiaba su atención cuando no la mostraba, perdí peso, aunque inicialmente no tenía sobrepeso. Incluso mi cabello perdió su brillo y se volvió quebradizo. En el trabajo, la gente me decía que parecía como si hubiera experimentado un shock y hubiera envejecido 10 años. No podía dormir, me dolían las articulaciones, quizás estaba envejeciendo prematuramente. Lo peor de todo, comencé a obsesionarme con mi esposo y a amarlo sinceramente. Todo estaba en sus manos. Cada día, esperaba que mi mundo me fuera arrebatado, y como algún malvado sacerdote de una película, mi Jack se reiría alegremente y hundiría su mano en mi pecho para arrancar mi corazón palpitante. Mi plan resultó tener peores consecuencias que el asalto invernal a Rusia. ¿Quién hubiera pensado que la principal conspiradora caería en la trampa que ella misma preparó? Finalmente, casi un año después, no puedo soportarlo más. Decidí desconectar y ver qué sucedía. Envié a mi hija de nuevo a casa de sus abuelos y decidí enfrentar a mi amoroso esposo. A pesar de amarlo sinceramente, por primera vez, no puedo sufrir más. Jack, no puedo más. Necesito que te apures y encuentres a esa otra mujer, te acuestes con ella y me dejes ver la grabación para que podamos superar esto. Él simplemente me miró. Sentí escalofríos recorriendo mi cuerpo al darme cuenta de que esa mirada era la misma que me había dedicado hace un año. La mirada de un coleccionista de insectos cuando ve un escarabajo particularmente interesante que quiere capturar, o quizás la mirada febril de un joven sociópata quemando hormigas con una lupa. ¿Qué había hecho con mis acciones? ¿Realmente crees que me rebajaría a tu nivel, Gracie?, dijo en un tono frío. Noté que usó mi nombre completo, algo que nunca hacía, ya que prefería el apodo Grace. Nunca tuve la intención de hacer lo que te dije. Todo lo que hice este año fue presionarte. Quería que finalmente me amaras para que, cuando ya no pudiera soportar la ansiedad y la duda, me dieras un ultimátum. Se levantó y se dirigió a su oficina. Oí la llave girar en la cerradura, y regresó con un sobre grande. Si firmas esto o no, no me importa. Hemos dado la vuelta completa, tú y yo. Ya no me importas, y a ti, parece, si me amas. No me importaría si te conviertes en una yonki del centro y te vendes a mendigos, mientras a ti te resulta difícil imaginar que duerma con alguna mujer por venganza. Ahora sientes lo que yo sentí antes. ¿Sabes cómo es? Cada día preguntándote si el que amas va a renunciar a ese amor y confianza por una noche. Hace un año, no tenía planeado decidir nada. Solo quería causarte tanto dolor como fuera posible sin someterte a tortura física. Miré los papeles que me entregó, documentos de divorcio firmados y fechados hace poco menos de un año. Mis lágrimas borrosas no dejaban ver los detalles, pero en este momento, no importaban mucho. Había una oportunidad, Gracie, solo una. Si en este tiempo hubieras confesado todo, dejado de intentar hacerlo pasar como algún problema mental y te hubieras disculpado sinceramente, podríamos haber reconciliado. Pero no lo hiciste. Te evadiste e intentaste zafarte, tal como sospechaba. No soy un tonto, Gracie. Tenía sospechas desde hace mucho tiempo, y estoy bastante seguro de que este estudiante no fue tu primer extraescolar. Lo pasé por alto por nuestra hija y porque te amaba entonces. De todas maneras, ya está hecho. Firma los papeles si quieres, pero de cualquier manera, empaca tus cosas y vete. Margot se quedará conmigo, es lo suficientemente mayor como para elegir, lo que significa que tendré la custodia hasta que termine la escuela. Ganas más que yo, así que buena suerte obteniendo la pensión. Vete. Margot estará en casa pronto, y no quiero que estés aquí. Era un Frankenstein, mirando mi creación.
Dudaba de morir de neumonía en el corto plazo, pero por dentro, estaba tan muerta como el creador del monstruo de Mary Shelley. Había planeado todo esto, incluso tenía que preguntarme si sus sospechas y planes habían gestado alrededor del momento en que decidió convertirse en un camionero de larga distancia. Esto sin duda cambió el equilibrio del dinero ganado entre nosotros, disminuyendo mis posibilidades de usar la pensión como arma para retrasar el divorcio. También tenía razón en que mi hija era lo suficientemente mayor como para determinar su situación de vida desde el punto de vista de la custodia. Francamente, el acuerdo era más que justo. Dado que ganaba menos y probablemente se convertiría en el padre custodio, podría ser obligada a pagarle pensión alimenticia. Podría impugnar todo esto en la corte, prolongarlo durante meses o años, pero los enormes costos económicos asociados con un trabajo legal prolongado lo hacían imprudente. Con pocas opciones, firmé los papeles de inmediato, recogiendo algunas pertenencias antes de irme. Podía hacer que mudaran el resto. Después de todo, las cosas eran solo propiedad. Lo que realmente quería, ya no lo tenía. Ahí debería haber terminado mi triste historia, pero mi hija, dejando claro que no me tenía miedo y que nunca quería volver a verme, subió mis acciones vergonzosas desde la nube a un sitio web. Las consecuencias de mi video amateur fueron rápidas, más rápidas que el proceso legal que las eliminó. Perdí mi trabajo como veterinaria y me vi obligada a buscar empleo en otro estado, donde pudiera explicar mi despido repentino. Algún día, estoy segura, superaré el dolor, esa sensación infernal de ser desgarrada en pedazos. Todavía soy lo suficientemente atractiva, y aunque no olvido a Jack, podría reemplazarlo. Solo que no estoy segura de que bien podría traer eso. Ya tenía un matrimonio en el que entré sin amar plenamente a mi cónyuge, y mira dónde me llevó. Ciertamente, no soy tan fuerte como Jack. Jack me dio un año entero para actuar honesta y adecuadamente, y tal vez él me hubiera aceptado de nuevo. Yo no pude hacerlo. En cuanto a mi vida amorosa, actual, tengo aventuras ocasionales, pero estoy emocionalmente fría y muerta por dentro. Todavía amo a los monstruos que yo misma creé.